Vi mi sueño en otro cuerpo. Fue lo primero que pensé cuando mi hermana, no mi cuñada porque siempre fue así, nunca una hermana de verdad, entró en la tienda de vestidos de novia con aquel vestido blanco que había diseñado en mi cuaderno 3 meses atrás. No se parecía. No estaba inspirado en él. Era exactamente igual. Los detalles que solo yo conocía. Las cuentas cosidas en espiral en la cintura, la organza importada de Lyon con la que había estado luchando durante meses el forro polar asimétrico, con el ajuste que me había llevado horas diseñar a mano. Todo, absolutamente todo. Mi esposo se dio cuenta en el mismo instante que yo. Su mano, que estaba sosteniendo la mía en la fila de la ceremonia, se congeló. No respiraba, porque aunque él no lo supiera completamente, yo le había mostrado ese diseño semanas atrás. Le había contado la historia de cada elemento, de dónde vino la inspiración, cómo había imaginado que sería mágico cuando finalmente lo usara. Y aquí estaba, su hermana, mi cuñada, usando mi visión como si fuera suya. Pero lo peor no fue verla en el vestido. Lo peor fue la reacción de todos. Mi suegra llorando, diciendo lo hermosa que se veía. Las tías diciendo que tenía tanto buen gusto. Los amigos de la familia tomando fotos, compartiendo en redes sociales con emojis de corazones. Y ella ahí, sonriendo con ese tipo de sonrisa que significa, sé lo que hice y no me importa. Esa sonrisa que es más hiriente que cualquier palabrota porque contiene la certeza de que no va a haber consecuencias. Yo estaba de pie en ese salón, observando a mi cuñada entrar como novia, luciendo el sueño que era mío, y algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. No fue rabia. Bueno, era rabia. Pero era algo más profundo. Era la sensación de que mis ideas, mis creaciones, mis esfuerzos, no me pertenecían realmente, que podían ser tomados, usados, robados por alguien más cerca de mí, y que yo tendría que simplemente sonreír y fingir que no había pasado nada. Mi hermana, mi verdadera hermana, no la cuñada, estaba sentada a mi lado. Me susurró, ¿es ese el vestido que diseñaste? Yo solo asentí, sin palabras, porque si abría la boca, iba a empezar a gritar, y ese no era el día para mi verdad. Ese era el día de ella, el día que ella había robado de mí. Pero mientras la ceremonia continuaba, mientras el novio de mi cuñada recitaba votos que probablemente tampoco había escrito, porque, ¿por qué no? Parecer ser muy fácil simplemente tomar lo que querías en esta familia. Yo estaba haciendo cálculos, estaba planeando, porque yo sabía algo que nadie más sabía. Ella había cometido un error que iba a cambiar todo. La historia de cómo llegué a diseñar ese vestido comenzó 6 meses antes de la boda de mi cuñada. Yo estaba trabajando como asistente de diseño en una pequeña boutique de novias en el centro de la ciudad, pero mis verdaderos sueños estaban en crear mis propios diseños. Pasaba mis noches en casa, dibujando, imaginando, experimentando con telas, soñando con el día en que una novia usaría algo que había salido completamente de mi mente y mis manos. Mi cuñada, a quien siempre había tratado de acercarme porque quería ser parte de esa familia, porque mi esposo la amaba, comenzó a visitarme en mi pequeño taller en el apartamento. Al principio, pensé que era porque le interesaba mi trabajo. Luego me di cuenta de que era porque mi esposo le había hablado de mis diseños. Mi esposa es muy talentosa, probablemente le había dicho, y ella, aparentemente, había decidido que ese talento podría serle útil. Fue un martes en la tarde cuando le mostré el diseño. Yo estaba emocionada, ¿sabes? Acababa de terminar de dibujar en mi libreta de diseño, y el concepto era absolutamente claro en mi mente. Había sido 3 meses de pensamiento creativo, de inspiración, de mirar videos de diseñadores franceses clásicos combinados con la estética moderna. Y cuando lo mostré, ella hizo exactamente lo que hace alguien que pretende admirar. Dijo, qué bonito, con ese tono vacío que significa, voy a robarte esto. Pero en ese momento, yo era ingenua. Yo pensé que estaba siendo amable, que estaba interesada en mi trabajo. Ella tomó una foto del dibujo con su teléfono. Solo para recordar, dijo, cuando me case,
Quiero que tú me ayudes con mi vestido. Yo lo creí, porque yo creía en la gente, porque yo creía que mi relación con ella era real. Pasaron 2 meses. Yo no supe nada de ella sobre el vestido. Mi esposo mencionó casualmente que su hermana había contratado a una diseñadora. Alguien muy conocida, dijo. Costó bastante dinero. Me pareció extraño. Pero no pregunté. Debería haberlo hecho. Luego vino el anuncio. La boda sería en 3 meses. Mi cuñada me invitó al evento, pero no me pidió diseño. No me pidió ayuda. No mencionó el vestido. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Pero no dije nada. Simplemente confirmé que iría, sonreí y esperé. 2 semanas antes de la boda, vi una publicación en Instagram. Mi cuñada había subido una foto del espejo del vestido en proceso. La foto estaba borrosa, como si hubiera sido tomada rápidamente, pero el vestido era absolutamente reconocible. Eran mis perlas. Era mi espiral. Era mi visión. Mi esposo lo vio conmigo. ¿Es el tuyo?, preguntó en estado de shock. Yo no respondí, porque en ese momento yo ya sabía la verdad, y la verdad era demasiado cruda para ser procesada. ¿Alguna vez alguien tomó algo que era tuyo? No un objeto, sino una idea, un trabajo creativo, tu esfuerzo, y lo usó como si fuera suyo. Ese sentimiento es un tipo particular de traición que no tiene justicia en el sistema legal. No puedes demandarlo. No puedes probar que fue robo. Todo lo que tienes es la verdad silenciosa de saber qué pasó. Lo que pasó después fue un tipo de investigación privada que nunca pensé que tendría que hacer. Mi hermana, mi verdadera hermana, me ayudó. Comenzamos a rastrear a través de redes sociales, de historias de Instagram, de cualquier pista que pudiera confirmar lo que ya sabíamos. Y fue ella quien encontró algo que cambiaría todo. «Mira esto», dijo mi hermana, mostrando su teléfono. Era una historia de Instagram de mi cuñada, publicada 3 días antes de la ceremonia. Una historia que había sido subida probablemente en un momento de emoción o descuido, porque no era el tipo de contenido que alguien estaría orgulloso de compartir públicamente. En el video, mi cuñada estaba en el taller de la diseñadora. No la diseñadora famosa que mi esposo había mencionado, sino alguien más. Alguien que trabajaba en un pequeño local en las afueras de la ciudad. Y en el video, ella estaba sosteniendo mi libreta de diseño. Mi libreta. La que yo había dejado en su casa meses atrás, pensando que era segura. En el video, ella estaba enseñando el dibujo a la diseñadora. Podías escuchar la conversación claramente. «Esto es lo que quiero», decía mi cuñada. La diseñadora respondía: «Este es un muy buen diseño. ¿De dónde lo sacaste?». Y entonces, en el video, ella mentía descaradamente. Lo vi en una revista de moda. Pensé que sería perfecto para mí. Yo reproduje ese video una y otra vez. Cada vez que lo veía, cada vez que escuchaba su voz mintiendo, cada vez que la veía sosteniendo mi trabajo como si fuera nada, algo dentro de mí se endurecía. No era venganza. Aún no. Era simplemente la acumulación de una verdad que finalmente tenía forma. Lo que mi cuñada no sabía era que las historias de Instagram no desaparecen completamente. Hay formas de recuperarlas. Hay formas de probar que estuvieron allí. Y lo más importante, lo que ella no sabía es que cuando subes una historia, queda un registro. Una prueba digital de cuándo fue subida, quién la vio, todo. Yo descargué ese video. Lo guardé en 3 lugares diferentes. Y luego esperé. Mi esposo no sabía qué hacer. Por un lado, era su hermana. Por otro lado, yo era su esposa. Y lo que ella había hecho era profundamente injusto. Pasamos noches enteras discutiendo qué hacer. «¿Qué quieres?», preguntaba él. «¿Qué te haría sentir mejor?». Y yo no tenía una respuesta clara. Porque la venganza nunca se siente bien de antemano. Siempre es solo cuando estás en el medio de ella que comprendes si vale la pena. Pero una cosa fue quedando cada vez más clara. Yo no podía simplemente dejar pasar esto. No podía permitir que ella saliera intacta de esto, luciendo mi diseño, recibiendo cumplidos por mi creatividad,
mientras yo guardaba silencio. La pregunta no era si haría algo. La pregunta era cuándo y cómo. La ceremonia fue exactamente como lo esperaba. Ella se veía hermosa. El novio no sabía. La familia no sabía. Solo yo sabía. Solo mi verdadera hermana sabía. Solo mi esposo sabía. Y esa verdad silenciosa fue lo suficientemente pesada para romper algo dentro de mí durante toda la celebración. Sonreí para las fotos. Felicité a mi cuñada cuando la ceremonia terminó. Dije, ¡qué bonito!, cuando me preguntó qué pensaba de su vestido. Pero cada palabra fue un acto. Cada sonrisa fue una performance. Porque yo estaba guardando algo dentro. Algo que iba a explotar. Y estaba esperando el momento correcto. Fue mi verdadera hermana quien sugirió el plan. Tienes que confrontarla, dijo. Tienes que mostrarle el video. Tienes que dejarla saber que sabe que ella sabe. Pero eso no era suficiente para mí. Porque confrontarla significaba drama familiar. Significaba que mi esposo tendría que elegir entre nosotras. Significaba que yo sería la mala que arruinó la boda de su hermana. Eso no era justicia. Eso era simplemente cambiar la víctima del crimen. Entonces, tuvimos una idea mejor. Una idea que no era venganza, pero era honestidad. Una idea que permitiría que toda la verdad saliera a la luz de forma que nadie pudiera ignorarla. Yo estaba trabajando en mi portafolio de diseño para una aplicación importante a una escuela de diseño en el extranjero. Una oportunidad que había estado esperando toda mi vida. Y en ese portafolio necesitaba incluir el proceso creativo de mis diseños. Necesitaba mostrar cómo llegué a mis conclusiones, cómo evolucioné como diseñadora, cómo mis ideas se transformaban de concepto a realidad. ¿Y si publicaba ese proceso? ¿Y si mostraba a través de fotos, dibujos, fechas, la historia completa de cómo ese vestido fue creado por mí, diseñado por mí, imaginado por mí? ¿Y si compartía el video de mi cuñada en mis redes sociales, con la fecha en que fue publicado, con la historia de cómo alguien había tomado mi idea? No como un ataque, sino como parte de mi documentación artística, como la verdad. Esto no era venganza, era reivindicación, era reclamar la propiedad de mi trabajo, era permitir que el mundo supiera exactamente qué había sucedido. Mi verdadera hermana estuvo de acuerdo. Es la forma correcta de hacerlo, dijo. No la destruyes, solo revelas la verdad. Mi esposo estaba asustado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Y yo respondí, no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo, porque si no lo hago, voy a vivir los próximos años guardando este silencio, y eso es lo que ella espera de mí. Esa noche, comencé a preparar todo. Fotos de mis dibujos con fechas, documentos de compra de las telas, mensajes de conversación de meses atrás donde hablaba del diseño con mis amigas, el video de mi cuñada, todo, absolutamente todo. Porque cuando fuera el momento, quería que no hubiera dudas. Quería que la verdad fuera tan clara que nadie pudiera defenderla. Durante una semana entera, viví en un estado de limbo. Cada mañana me preguntaba si realmente iba a publicar lo que había preparado. Cada noche pasaba en vela, repasando mentalmente cómo reaccionaría cada persona. Mi esposo no podía ayudarme. Él estaba en una posición imposible. Si apoyaba mi decisión, estaría en contra de su hermana. Si no me apoyaba, estaría permitiendo que el robo continuara sin consecuencias. Pasé mucho tiempo pensando en la ética de lo que iba a hacer. No era un secreto que la mayoría de las personas guardarían, pero tampoco era algo que pudiera simplemente permanecer escondido. Porque cada vez que viera a mi cuñada, cada vez que alguien mencionara lo hermoso que era su vestido, cada vez que ella recibiera un cumplido por un diseño que era mío, iba a ser una pequeña muerte, una negación de mi propio valor. Mi verdadera hermana fue mi ancla en esos días. Ella me ayudó a ver que esto no era sobre hacer daño. Era sobre establecer un límite. Era sobre decir, lo que es mío,
Lo que cree es mío, es de quien lo creó. Fue sobre dignidad, pero el miedo era real. Miedo de perder a mi cuñada. Miedo de que mi esposo se resentiera conmigo. Miedo de que su familia me culpara por arruinar a su hija. Miedo de ser etiquetada como la persona vengativa. Miedo de que, después de todo esto, la gente siguiera pensando que ella era la víctima. Fui a hablar con un abogado solo para verificar si había alguna implicación legal. Resulta que la propiedad intelectual es complicada. Lo que ella hizo no era exactamente ilegal, pero era ética y moralmente incorrecto. El abogado me dijo: puedes publicar la verdad. Puedes compartir tu proceso creativo. Solo asegúrate de que todo lo que dices es verificable. Y eso era exactamente lo que tenía. ¿Cuándo se vuelve justicia simplemente honestidad? Eso era lo que me preguntaba cada noche. Elegí un jueves a las 10 de la mañana para publicar. No elegí redes sociales generales. Elegí un foro de diseño, un espacio donde asistentes de moda, estudiantes de diseño, profesionales podían ver esto. Un espacio donde mi trabajo sería validado, donde mi proceso sería apreciado, donde la verdad no sería simplemente un drama familiar, sino una lección. Publiqué un carrusel de 15 fotos. Comenzaba con un dibujo fechado 3 meses antes de la boda de mi cuñada. Luego mostraba los pasos de cómo conseguí las telas. Luego fotos de mis bocetos evolucionando. Luego el video de mi cuñada en el taller, con una explicación clara. Alguien tomó mi diseño sin permiso y lo atribuyó a inspiración de revista. Aquí está la verdadera historia de cómo fue creado. No fue agresivo. Fue claro. Fue factual. Fue la verdad. Mi teléfono no paró de sonar. Mi verdadera hermana fue la primera en verlo. Ella lloró. No de tristeza, de alivio, como si hubiera estado esperando que alguien se atreviera a decir la verdad en voz alta. Luego llegaron los mensajes de personas que no conocía, diseñadores que reconocieron lo que había pasado, estudiantes de moda que estaban inspiradas por mi proceso, personas que decían: gracias por mostrar lo difícil que es esto, gracias por no permitir que esto pasara en silencio. Pero luego llegaron los otros mensajes. Mi cuñada, mi suegra, amigos de la familia, todos diciendo variaciones de lo mismo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste exponer a la familia así? Como si la verdad fuera la ofensa y no el robo. Mi esposo me sostuvo esa noche. No dijo nada. Solo me sostuvo. Y eso fue suficiente. La confrontación vino 48 horas después. Mi cuñada apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba furiosa, literalmente temblando de rabia. Mi esposo intentó hablar, pero ella lo ignoró. ¿Cómo pudiste humillarme así?, gritó. Toda mi familia vio eso, mis amigas vieron eso, mi trabajo vio eso. Tomaste mi diseño, respondí tranquilamente. Sin permiso, sin crédito, sin honestidad. Yo solo compartí la verdad. ¿La verdad?, gritó ella. La verdad es que estás celosa. La verdad es que no pudiste soportar que mi boda fuera hermosa. La verdad es que eres una persona amargada. Pero aquí estaba el punto. Sus palabras no me tocaron, porque yo sabía quién era yo. Yo sabía qué había hecho. Y lo que ella estaba haciendo ahora era exactamente lo que habría pasado si yo hubiera guardado silencio. Ella seguiría siendo la víctima en su propia narrativa. Tienes razón en una cosa, dije. No pude soportar que mi boda fuera hermosa con mi diseño, mientras yo recibía crédito cero. Ahora todos saben que era mío. Ahora es mío nuevamente. Ella se fue furiosa. Pero esa noche, vi que había visto una de las fotos de mi publicación. Lo sé porque sus amigos comenzaron a dejar de seguirla en redes sociales. Lo sé porque la gente comenzó a hablar sobre lo que había sucedido. Lo sé porque, finalmente, la verdad había ganado. Mi suegra llamó a mi esposo. Aparentemente, mi cuñada estaba devastada, y era mi culpa. Pero mi esposo, por primera vez en su vida, defendió la verdad sobre la lealtad familiar ciega. Ella robó.
dijo simplemente. Mi esposa solo compartió lo que era suyo. Si mi hermana estuviera avergonzada, es porque debería haberlo pensado antes. Eso fue un momento importante. Mi esposo finalmente vio que a veces, permitir que algo incorrecto continúe por la paz de la familia es más destructivo que confrontar la verdad. Las semanas que siguieron fueron incómodas. Mi cuñada no me hablaba. Mi suegra me daba el silencio del castigo. Pero curiosamente, otras personas comenzaron a conectar conmigo. Asistentes de diseño jóvenes, estudiantes, incluso algunos profesionales de la industria que habían visto mi publicación y estaban interesadas en mi trabajo. Una escuela de diseño de renombre vio mi portafolio, vieron mi proceso y me ofrecieron una beca parcial para un programa que siempre había querido hacer. No porque tuviera el mejor diseño, sino porque demostré que tenía integridad, porque mostré que creía en la honestidad, porque defendí mi trabajo. Mi cuñada vio eso también. Vio cómo de la adversidad yo había construido algo. Y no era venganza lo que vio, era crecimiento. Eventualmente, ella me pidió hablar. No fue una disculpa, pero fue el comienzo de algo. Me dijo que lo que había hecho estaba mal, que estaba asustada de que yo fuera a exponerla públicamente, que por eso había tomado mi diseño, porque quería sentir que era lo suficientemente talentosa, que era lo suficientemente valiosa, que ver mi creatividad todos los días, en mi pequeño taller, le hacía sentir insignificante. Yo escuché. No fue fácil sentir empatía hacia ella, pero lentamente comenzamos a reconstruir algo. No la relación de antes. Era imposible volver a eso, pero algo nuevo, algo basado en la verdad en lugar de en la ilusión. Lo que aprendí de todo esto fue que la justicia no siempre se parece a lo que esperamos. No fue una confrontación dramática que rompió la familia. Fue simplemente la verdad, consistentemente, hasta que no pudo ignorarse más. Establecimos límites. Mi cuñada no podría ver mis diseños antes de que fueran públicos. No podría acceder a mis cuadernos de bocetos. No podría fingir autoría sobre mi trabajo. Y si lo hacía, habría consecuencias. Claras, definidas, sin ambigüedad. Mi verdadera hermana y yo nos volvimos más cercanas. Mi esposo y yo redefinimos qué significaba para él estar entre su familia de origen y su familia elegida. Y yo, finalmente, comencé a creer que mis ideas tenían valor, que merecían ser protegidas, que no tenía que guardarlas como secretos para ser amado. Fui aceptada en la escuela de diseño. Mis diseños comenzaron a ser reconocidos en la industria, y cada vez que alguien me preguntaba sobre cómo comencé, conté la verdad. No como un acto de venganza, sino como un acto de enseñanza. Porque lo que aprendí es que cuando proteges lo que es tuyo, cuando hablas claro sobre lo que es justo, no estás siendo vengativa, estás siendo honesta. Y la honestidad, aunque duele inicialmente, es el único fundamento real para relaciones genuinas. Un año después, vi a mi cuñada nuevamente. Fue en un evento de moda en la ciudad. Ella estaba asistiendo como observadora. Yo estaba como asistente de un diseñador que había sido invitado como panelista. No fue incómodo, fue civilizado. Ella se acercó durante el receso y me felicitó por mi trabajo. Fue sincero. Y en ese momento comprendí algo fundamental, que la venganza no es el objetivo, la justicia no es el objetivo. El objetivo es simplemente que la verdad prevalezca, que sea documentada, que sea conocida, y que después de eso, cada persona pueda decidir quién quiere ser. Mi cuñada eligió mejorar. No desapareció, no fue excluida de la familia, pero ahora conoce las consecuencias de sus acciones. Ahora sabe que no puede tomar lo que le pertenece a alguien más sin que haya un costo. Y lo más importante, ahora estamos en una relación basada en respeto mutuo en lugar de en ilusiones. Lo que el video que ella olvidó eliminar me mostró no fue simplemente evidencia de su robo. Me mostró que había una forma de proteger mi trabajo.
que había una forma de ser honesta sin ser cruel, que había una forma de establecer límites sin romper la familia. La verdad no es venganza, es claridad. Y cuando finalmente tienes claridad sobre lo que es tuyo, cuando finalmente reclamas la propiedad de tu propia creatividad, tu propia voz, tu propia visión, algo extraordinario sucede. Descubres tu propio poder. No el poder para destruir, sino el poder para crear. No el poder para castigar, sino el poder para prosperar. Y ese, en verdad, es el verdadero lujo, es el verdadero oro. Es lo que ningún diseño, ningún vestido, ninguna joya puede jamás reemplazar.